Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Bienvenidos a Diálogos Judiciales, un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que, como ya lo escucharon, es realizado por TV Nuevo León y el Poder Judicial para aumentar nuestra cultura de la legalidad. Y esto significa hacerle saber a usted cuáles son sus derechos y obligaciones y también entender un poquito de qué es lo que hacemos aquí en nuestra institución. En esta ocasión vamos a hablar de un tema relevante en el tema del fuero común, como es el derecho penal o los delitos, ¿sí? ¿Qué es un delito? Ese va a ser el tema del día de hoy. Para decirnos qué es un delito, hemos invitado a dos jueces de nuestra institución, al licenciado José Luis Garza Leal, juez segundo penal del Segundo Distrito Judicial. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. También nos acompaña el licenciado Pedro Cisneros Santillán. Él es juez de control de la región Oriente aquí en el Estado de Nuevo León, en el nuevo sistema penal acusatorio, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Gracias, licenciado Pedro. Bueno, la verdad es que el delito, todos lo escuchamos, ¿verdad? En la sociedad siempre vemos, no, pues cometió un delito, hizo esta conducta, etcétera, etcétera, le dieron esta sanción, pero muchas veces no sabemos realmente qué es un delito, qué significa que una cosa sea delito y otra no lo es. Dicen que una vez una cosa no es delito, sino es deleite, ¿verdad, licenciado? ¿Qué es delito? ¿Qué conducta se puede saber si está constituyendo un delito o no, para nosotros también saber si podemos o no podemos hacerla? Mira, en el procedimiento tradicional hay una excepción de delito y en el nuevo procedimiento es otro. Ahorita el licenciado nos explicará lo que es un delito para el nuevo código. Sí, muy bien. Qué bueno que esa precisión me lo voy a interrumpir un poquito para hacerles saber a todos nuestro auditorio, que recuerden que en México, en nuestro estado también, se está dando esta renovación del sistema penal, donde el anterior sistema escrito ahora está siendo reemplazado por un sistema predominantemente oral, en el cual han cambiado las reglas del juego y ahora se da de otra manera. Pero bueno, eso será tema de otra ocasión. Exacto. Solamente ahora hay dos legislaciones, una que regula el sistema anterior y el sistema actual. En el sistema anterior, ¿qué es delito? Delito es cualquier acto u omisión sancionado por la ley como con una pena. Okay. Esto quiere decir, antes, eso es lo más común que se dice, ¿verdad? Es un acto u omisión. Usted puede actuar o no actuar. Cuando actúas estás actuando y haciendo la parte principal del delito. Y muchas veces por omisión es cuando no evitas que se cometa un delito. Okay. Esas son las dos excepciones de un delito. Y ya más jurídicamente hablando, pues es una conducta, aquí se lo voy a mostrar, es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Pero eso pues para la gente es un poquito más difícil para entenderlo. Pero, por ejemplo, un hecho típico es una situación que usted puede hacer en cualquier momento. Es un hecho que las personas pueden hacer. Típico. Antijurídico, que está sancionado, que es en contra de la ley. Sí. Esos son antijurídicos. Culpable quiere decir que tú lo cometiste personalmente. Uh-huh. Y punible, que hay una pena, que ese hecho que tú realizaste tiene una sanción con la cárcel o con una sanción pecuniaria. También tenemos los tipos de delitos pueden ser intencionales o no intencionales. Se habla de delitos dolosos y delitos culposos y también delitos preterintencionales. Vamos a explicar. ¿Qué es un delito doloso? Es cuando usted sabe que va a cometer un delito y se prepara y lo hace. Y sabe que es un delito. Uh-huh. Y el otro, el culposo, es cuando usted no quiere hacer un delito. Simplemente su actitud, lo más común es al manejar un vehículo de motor. Las circunstancias no tiene la precaución debida, no se confía en que sus frenos, que su vehículo va a enfrenar y todo. Entonces, ese es un delito culposo. O sea, la intención no es causar un daño a nadie. Okay. Simplemente por azares del destino le tocó eso. Y preterintencional es un hecho en que usted no quiere llegar al delito que se cometió. Vamos a ponerle un ejemplo. Usted interviene en un pleito con alguien y le da un empujón, y con ese empujón la persona se cae y se pega en la cabeza y se muere. Su intención no era matarlo, su intención era nomás
pelearse, golpearse o lo que usted quiera. Entonces se Es llama decir, ahí la conducta va más allá de lo que realmente usted pretendía. el resultado. El resultado. El resultado iba más allá de lo que tú querías. Yo nomás me quería pelear, no lo quería. Mi intención no era matarlo. Ok. Entonces se llama preterintencional. Muy bien. En aspectos, bueno, tomando, son varios elementos, pero lo que queremos hacer es que siempre tiene que haber una conducta. Es decir, siempre va a haber una intervención de un sujeto, ¿verdad? De una persona, y que al final de cuentas va a producir un daño, imagino, una afectación a los demás. Esto en el nuevo sistema se maneja más o menos igual, imagino, porque es una cuestión teórica, ¿no? Sí, bueno, de lo que acaba de mencionar el licenciado José Luis, en función de lo que es el delito, de lo que él habla hace unos momentos, es propiamente las componentes que para nosotros, los que somos autoridad, tenemos que ver en determinado momento, ¿verdad?, para ver si realmente hay la existencia de un delito. Estos componentes que mencionaba el licenciado de la tipicidad, de la conducta, de la antijuricidad, de la punibilidad o la sanción que tiene que tener también un delito, pues son elementos que tienen que estar presentes en todo hecho, que pueda estar estimado como delito, pero luego pasamos a la condición de que en específico cuáles son las conductas que la ley ahora sí establece y que son ya definidas como un delito. Pero en el nuevo sistema básicamente también la mecánica es similar. La reforma de nosotros que nos tiene ahora ya inmersos en el nuevo sistema, hay que recordar que fue una reforma que impacta en la cuestión procesal. La cuestión penal sigue siendo similar, la sustancia que nosotros llamamos o el delito para nosotros sigue siendo un concepto que sigue imperando, obviamente bajo las reglas ya para nosotros de una inicial etapa que nosotros llamamos una vinculación, donde sujetamos a una persona a un procedimiento. Tenemos que ver ya no propiamente un delito, sino que sea un hecho con características de delito. Entonces aquí es donde todavía tenemos que nosotros analizar la existencia de este hecho, pero sí propiamente todavía buscando en este esquema de un nuevo sistema penal acusatorio, que ese hecho tenga propiamente esas características de un delito, es decir, los componentes, al menos de una manera, obviamente la tipicidad que esté escrito en la ley, que obviamente sea reprochable, obviamente también que esto sea sancionable, pero bajo la óptica ya para nosotros de que lo que buscamos en unas fases iniciales es la existencia del hecho en función de esas características del delito. Sigue imperando, pero sí bajo otras reglas diferentes. Por ello estimamos que estos conceptos que pudieran estar diferentes de un sistema a otro, no es tanto así. Las reglas quizá de procedimiento son diferentes, pero el concepto del delito sigue imperando también para nosotros. Fíjese que una de las situaciones que, bueno, para pasar al próximo corte, hablar un poco más de lo que es propiamente delito ya dentro de la ley, los delitos me imagino que se han constituido para que nosotros tengamos un catálogo de conductas que no debemos de hacer, y también que tengamos sanciones esas conductas para que la gente después no se ande vengando por encima, ¿no? Una de las cosas que siempre se habla de derecho penal es eso de la venganza, ¿no? Que ya se dejó la venganza privada para irse a una venganza, como llamarle, pública, ¿no? O del Estado hacia una persona que causa daño a otra persona, ¿no? Sí, el Código Penal establece las sanciones que se les da a las personas que cometen un delito. Tenemos mínimas y tenemos máximas. Claro. Entonces han ido cambiando los años que se le da a las personas que cometen un delito, ¿verdad? ¿Y en razón de qué, por ejemplo, una conducta tiene una pena diferente a otra? O sea, ¿será a causa de la peligrosidad? ¿De qué se... Más que todo el impacto social. Por ejemplo, ahorita hubo una reforma muy drástica en el robo de vehículos con violencia. ¿Por qué? Porque se incrementó bastante el robo de vehículos con violencia, había muchas amas de casa que iban en su vehículo, los bajaban junto con su familia y se llevaban el vehículo. Entonces la pena era de 5 a 15 años de prisión, el robo de vehículo, por el valor del vehículo. Claro. Pero ahora hubo una reforma determinante y la pena a aplicar es de 15, la mínima, a 50 años. Uy. Entonces ya ahorita ha bajado el índice de robo de vehículos con violencia. Claro, todavía hay, pero ha bajado. Desgraciadamente no se hizo en un tiempo esa situación y creció bastante. Entonces ahorita ya ha ido minorando a las cantidades de expedientes que nos llegan de ese tipo de delitos. Pero también ahí es como que una cuestión así de varios elementos, porque además de robar, por ejemplo en este caso, las camionetas o los carros, era el hecho que ibas con una pistola y pues ese, a lo mejor causamos más daño. Hay dos tipos de daño, un daño patrimonial, vamos a llamarlo así, y un daño psicológico
de que la persona fue pues agredida de esa manera, licenciado, ¿no? Yo creo que aquí hay que ver también los componentes del delito, qué tanto está protegiendo, ¿no? Sí, bueno, aquí los delitos, como bien lo menciona el licenciado José Luis, tenemos que recordar que en nuestro estado de Nuevo León, pues obviamente como en todos los estados de la República, existen códigos penales, que en los códigos penales son las leyes que propiamente regulan las conductas que son consideradas como delitos. Luego este trabajo de definir qué son los delitos, pues le corresponde a los legisladores establecer en estos códigos penales estas conductas que son estimadas como delitos, y ellos son los que propiamente definen las sanciones mínimas y máximas para poder sancionar a una persona que comete alguna conducta que está señalada como delito. Luego, ya que tenemos señalada esta conducta y esta sanción, a lo que le corresponde a la autoridad judicial, pues es el análisis propiamente de las circunstancias de cada caso para determinar, dentro de los márgenes que también nos da la ley de mínimo y máximo, aplicar una sanción que sea la más adecuada de acuerdo a las circunstancias que vayan imperando en el hecho en particular. De un robo en general, bueno, el robo tiene una sanción específica que se sanciona conforme a los montos de lo robado, pero a la vez de las sanciones específicas también hay situaciones que pueden agravar la sanción, como sería un robo de vehículo, o si hay violencia también se adiciona una sanción más, pero estas sanciones siempre tienen que estar previstas en la ley para nosotros poder aplicarlas al momento de que vamos a imponer una sanción. Se analiza el caso en particular, también va a depender de lo que el Ministerio Público o la persona que esté investigando solicite como pretensión del Estado en cuanto a la sanción, y ya nosotros, en base a esa petición y a las pruebas y a lo que se vaya peticionando, obviamente por Ministerio Público, pues va a ser el parámetro para que nosotros impongamos una sanción. Por eso luego hay hechos o delitos que se cometen y que para la gente parecieran de que merecieran mayor sanción, cuando claro, a lo mejor otro que fue o que se considera que es de menor impacto tuvo una mayor sanción que al de que debía tener una sanción obviamente mucho mayor, ¿no? Claro. Pero esto es en función de lo que nosotros tenemos que hacer en la valoración en específico de cada asunto en particular, donde se va a determinar que si hubo violencia, que si se utilizó alguna condición que pueda agravar más la sanción, pero estas, insistimos, siempre debe estar previsto en la ley para poder aplicarlas. Claro, esto es muy importante para visualizar lo que hace el legislador y lo que hacen los jueces en esta aplicación de la ley, y sobre este punto continuaremos aquí en Diálogos Judiciales, reiterándole que tenemos ya nuestras páginas sociales en Facebook, el Poder Judicial de Nuevo León, y en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL. Ahí puede interactuar con nosotros, podemos atenderle en sus sugerencias o también en alguna orientación jurídica que usted desee. Volvemos en un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del delito, qué es el delito y por qué se le llama de esa manera, ¿verdad? También la cuestión de las conductas que tienen las personas y que constituyen un delito, de repente entran en una zona gris, como quien dice, ¿no? Pero yo creo que cada elemento que ustedes nos refirieron, esta cuestión de la conducta, de la tipicidad, de la antejuricidad y de la pena que se le aplica a cada una de esas situaciones, pues nos da con claridad qué es ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando nosotros vemos algunas veces que una persona comete un acto que se considera un delito y decimos, lo vemos en la calle, mira, pues mató a una persona y ahí anda por la vida, ¿verdad? O sea, como que no fue una sanción. A lo mejor se dieron circunstancias externas que lo orillaron o que se lo agarraron. Es lo que usted nos comentaba me comentaban en el corte de las cuestiones de que hay ciertas circunstancias que la ley prevé también para no sancionar a personas, ¿no? Son excluyentes de responsabilidad. ¿Cuándo se dan este tipo de cosas? ¿Cuándo una persona puede cometer un delito y no ser sujeto a sanción? Pues, primeramente, la legítima defensa. Esa es una situación que la gente lo puede hacer sin ser sancionado por una pena. ¿Por qué? Porque está defendiendo su honor, su casa, su familia, su vida, en un momento determinado de un hecho sin derecho, de una persona que le está atacando y que por la situación usted no puede hacer ningún otro acto más que defenderse de esa manera y causar la muerte. Entonces ahí la ley establece las medidas que puedes tener para que no seas sancionado. Claro, también te pone ciertas trabas,
que tú no hayas sido el que inició la agresca o el que provocaste, sino simplemente que estás repeliendo una agresión inmediata sin tener nada que ver, ¿verdad? Esa es una de las situaciones que muchas veces la gente dice, no, pues es que ya lo soltaron. ¿Por qué? Sí. Pues es una legítima defensa. La gente tenemos derecho a defendernos. Pero claro, dadas las circunstancias de cada caso en especial, como lo manejaba el licenciado Pedro, cada caso en especial tienes que estudiar los pros y los contras para poder darle una legítima defensa. Bueno, ahí le voy a poner una que siempre me cuentan unos vecinos ahí, que resulta que se metió un ladrón a la casa. Se metió sin arma y sin nada y empezó ahí a buscar unas cosas en el patio. Sale el señor y lo ve que está robando, que está ahí, y le empieza a golpear, ¿no? Y pues el otro día creo borracho o drogado, no sé, lo golpea y dice, oye, llegó la policía y nos llevó a los dos y el que se quedó adentro fui yo y el otro se fue al hospital, no sé qué. Y yo le explicaba que pues ahí lo que pasa es que a lo mejor hubo un exceso, ¿no? Ahí también se maneja el exceso en legítima defensa. Si hay alguien que se mete a su casa, usted tiene un cuchillo y se defiende con el cuchillo, pero no le da una puñalada, le da 10 o 12, pues espérame, ¿verdad? O sea, ahí se llama exceso en legítima defensa y también tiene una penalidad. También, pero no tanta a lo mejor como me imagino, como debería ser si fueron, pero sí tiene. Sí, tenemos el homicidio en riña, con carácter de provocado o provocador. Tenemos el homicidio simple intencional y el homicidio calificado. Cada uno de ellos tiene una sanción. En el exceso en legítima defensa, si caso llega a un homicidio, también tiene un atenuante que le garantiza a la persona una pena menor que las anteriores. Okay. Pero eso es nada más en lo que es la legítima defensa. También tenemos el cumplimiento de un deber. Usted es un militar y le ordenan que entre a esa casa y que saque. Para que saque a alguien, una persona así. Y en ese momento, pues, tuvo que accionar su arma y matar. Pues ahí no tiene usted ninguna penalidad. Simplemente el que puede tener algún resultado es el sargento o el capitán que lo ordenó que se metiera a la casa, ¿verdad? Esa es otra de las excluyentes de responsabilidad. Tenemos otra donde usted no hizo o no trató de hacer esa conducta. Vamos a suponer un ejemplo que pasó en un país vecino. Está la persona parada en el metro esperando la llegada del metro y viene alguien y lo empuja y él inconscientemente con el empujón empuja a otra gente y cae a la vía y lo mata a él. Entonces ahí es una fuerza irresistible que usted no pudo evitar porque no tenía conocimiento. Claro. Entonces usted no es el culpable es la persona que lo empujó a usted. Entonces todos esos detalles, como lo manejaba el licenciado Pedro, tenemos que verlos en cada uno de los casos en especial, para estar en condiciones de dar lo más justo en cada uno de los casos a tratar. Fíjese que eso es muy interesante, licenciado, porque muchas veces las personas creen que es, bueno, yo podría imaginarlo, que es como sumar 2 más 2, pero la verdad es que no es tan fácil, ¿verdad? Como nosotros mismos nos ponemos en ese ejemplo y vemos que nuestras circunstancias o el contexto de las cosas pudo producir estas situaciones. Esta cuestión del metro es muy visible de que, pues es por ejemplo, y lo pongo así, voy en la calle circulando con mi carro, me dan un cerror y a la vez yo por inercia saco y me voy contra otra persona y pues le causa un daño. Ahí tal vez ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, en el asunto de accidentes de vehículos, es muy común para nosotros ver que cuando son de 2 o más vehículos involucrados, a quien se sanciona por lo general es al que genera la acción de que con el primer impacto pues se producen todos los demás, ¿no? Porque si yo voy manejando mi vehículo de una forma adecuada y a mí me pegan y yo con ese golpe que recibo inicialmente golpeo a otro, pues tendríamos que analizar bien y ver el caso bien específicamente y sancionar quizá a la persona que generó el primer impacto. Pero esto exige obviamente para nosotros siempre ese análisis en particular de cada asunto y hablando ahorita también que mencionaba usted al principio de que para la gente es muy común que ver o pensar, ¿no?, de que alguien comete un delito y que inmediatamente puede estar en libertad, pues habría que considerar también. Ahí la ley establece también estos mínimos y máximos de las sanciones. También la misma ley prevé ciertos beneficios que también es importante mencionar, donde una persona que comete un delito por primera vez tiene acceso a estos beneficios, cuando la sanción obviamente no sea mayor de cierto tiempo, que en el caso del Estado es de 6 años. Claro. Entonces,
muchas veces es común de que si se tiene conocimiento por algún vecino, algún familiar o quien sea de que es que esta persona robó y ya está libre, puede obedecer quizá a que se deba a ese beneficio, pero quizás se obtuvo su sanción, pero la conmuta por ese beneficio en sí. Pero son muchos factores que tendríamos que ver para poder establecer el por qué la persona está en libertad, ¿no? Bueno, de hecho es la idea de los programas de diálogos judiciales, darle a usted conocimiento de este tipo de cosas, porque también la apreciación es muy importante, ¿no? La justicia, yo siempre se ha dicho, la hacemos todos, no es una labor del legislador, de los jueces, del gobierno solamente, sino también de la sociedad entera, que sabe cómo se aplican las leyes y también puede juzgar, al final de cuentas, si se está haciendo un buen trabajo aquí. La situación es que pues dicen que nada más el que carga el muerto, el que carga el baúl sabe lo que lleva adentro, ¿no? En las circunstancias me imagino que es una cuestión de sensibilidad también para el juez, valorar cada caso en específico, es decir, por ejemplo, imagino que en cada año reciben muchos casos, cada caso es distinto, y después de tantos años a lo mejor se puede hacer rutina algo, ¿no? Como en cualquier cosa, pero en los juicios o como jueces no. A pesar de haber visto tantos casos, cada caso tiene que ser individual para ustedes, licenciado. Definitivamente, ni un caso es igual. Siempre hay alguna situación diferente que tienes que aplicar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en cada caso individual es buscar cuál es la realidad, qué fue. Nosotros buscamos la verdad. Con el nuevo procedimiento buscan otro tipo de situaciones, los hechos. Nosotros buscamos la verdad de la conducta de las personas. ¿Qué lo obligó a hacer eso? ¿Qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, todos esos datos nos apoyan básicamente el agente del Ministerio Público, porque él es el que pide, él es el que está acusando. Sí. Y la defensa, lógicamente, trata de desvirtuar lo que dice el Ministerio Público. Muy bien, vamos a seguir con este tema aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de lo que es el delito, que es un delito. Y bueno, les recordamos también que tenemos una página electrónica en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que es www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga usted Poder Judicial de Nuevo León y ahí encontrará nuestra página con una importante información que le puede ser útil en su vida diaria. Volvemos en Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando para tratar de averiguar qué es un delito, para tratar de comprender muy bien cuáles son estas conductas que la ley penal califica como tales. Y antes de pasar al tema, de seguir el tema de la cuestión de la aplicación de los delitos, su apreciación, hay también una cuestión de la antijuricidad, que es un tema importante porque algunas veces alguna conducta que nuestro código dice que es delito, en otras partes no lo es. Y yo me enteré, por ejemplo, creo que el adulterio en Nuevo León no es un delito, o sea, ¿verdad? Pero en Coahuila creo que sí es delito, según tengo entendido. ¿Por qué esa diferencia? Pues casi son muy similares las sociedades neoleonesas y coahuilenses. ¿Por qué es que la idiosincrasia o los nuevos, los que conforman el Congreso en su momento determinado, pues tratan de adecuar a las necesidades de la gente, ¿verdad? Sí. Entonces el adulterio lo manejaban como delito, a lo mejor en su tiempo, porque fue hace 15, 20 años que lo quitaron, a lo mejor en su tiempo sí era necesario, y luego después ya vieron que no era necesario el adulterio, sino con la pura bigamia utilizarlo, ¿verdad? O claro, el adulterio se utiliza para el efecto de una causal de divorcio. Sí, que a lo mejor es una cuestión más civil que penal. Sí, más civil más familiar que penal. Sí. ¿Por qué? Porque veían que no era necesario de justificar un adulterio como delito, sino simplemente usarlo como prueba dentro de un juicio familiar sobre divorcio, y ya con eso ya tenías la ventaja. Muy bien, bueno, ahora quisiera poner un tema en la mesa de lo que siempre los abogados nos dicen para criticar el sistema de justicia, y es el famoso kilo de barbacoa, ¿verdad? Que una persona, siempre que le comete un delito y lo ven en la calle, dicen, este ya lo dejaron libre, y aquel que se robó el kilo de barbacoa lo dieron 7 años. ¿Por qué le dieron 7 años a ese pobre señor? Carlos Federico Lozano, creo que ya falleció, sí, fue el que dictó esa sentencia. Pero si tomamos en cuenta
A mí me interesa mucho este caso porque siempre me lo mencionan algunos Claro. amigos. Yo creo que oye, todos hemos escuchado ese caso. dice, lo que pasa es que la sanción de la violencia en aquellos años era de 4 años, la mínima, a 12. Bueno, vamos a decir, antes que eso, licenciado, Sí. que lo que la gente no sabe o no quiere saber es que no solamente se robó la barbacoa, no solamente agarró la sí. barbacoa y se la llevó. Es que fue consignado por varios delitos. Sí. Robo con violencia y daño en propiedad ajena. Es decir, fue con creo que fue con un cuchillo, cuchillo, y lo ¿verdad? amenazó, y le quitó el dinero y la barbacoa. O sea, no solamente se llevó la barbacoa, sino el dinero, ¿verdad? El dinero. Entonces, el dinero no era el kilo de barbacoa, el dinero eran 5,000, 6,000 pesos, que la penalidad abarcaba más de 6 meses, es la segunda, en la fracción segunda o en la fracción tercera. La fracción segunda es era de 2 a 6 años. Entonces, si tenemos la violencia son 4. Tenemos el robo del dinero, más el kilo de barbacoa también incluido, son 2 años, son 6. Más el daño en propiedad ajena, porque creo que quebró una máquina registradora, la quebró, y tiene un valor. Y el daño también se especifica por otro lado. Entonces son 4, 2, 6 y 1 más 7. O sea, son 7 años que le tocaron como mínima. O sea, el juzgador no podía ponerle otra pena, porque ya la sanción de la violencia, del robo y del daño, ya nos daba los 7 años. O sea, Hay un tipo, bueno, los clientes responsables, no sé cómo se llama, del famoso robo de famélico o robo de hambriento, ¿verdad? no, ese sí. La persona que roba para alimentarse, ¿no? Pero ese no fue robo de hambriento, porque no robó la barbacoa para comérsela, robó la barbacoa, le robó el dinero y lo amenazó y todo exactamente, eso, ¿no? Ahí no fue nada más el robo, porque en esos tipos de casos, cuando una persona tiene hambre suficiente y quiere y necesita saciar su hambre, puede robar en una sola ocasión algo, pero para alimentarse, nada más, sin causar violencia, sin causar daño. Así como que la oportunidad de agarrarlo y correr. Vámonos, y comértelo. Pero no, en este caso no fue ese. Si hubiera sido en ese caso, ni lo hubieran consignado. Claro. Si hubiera sido más de barbacoa, me lo llevo y ya. Pero no, aquí los hechos fueron de esta manera. Entonces yo por eso siempre trato de explicarlo, porque siempre me lo sacan a mí mis amigos. Oye, y a este le pusiste 5 años y el otro. Pues es que así estaba en ese tiempo la ley. Ya en cualquier robo que usted cometa es de 3 a 12 años de prisión. Y antes era de 4 a 12. Y aquí vemos lo importante de esta cuestión de los elementos de la conducta, es decir, la valoración correcta de lo que pasó en ese caso, porque la apreciación general es que el señor robó para alimentarse, era buena gente y tenía necesidades, se le robó y el Estado lo sancionó severamente, cuando a otras personas que hacen cosas peores lo sancionan menormente, ¿no? Pero aquí no es tanto eso, sí, hubo una correcta valoración de todo lo que se realizó en ese caso particular, que es lo que tratamos de hacer. Y las penalidades eran más altas en ese tiempo, ¿verdad? Claro. Sobre todo la violencia. Sí, ahora también existe un choque social con respecto a la reforma, porque debemos recordar que antes prácticamente la prisión preventiva era pues como un vaso de agua, no se le negaba a nadie, ¿verdad? O sea, pero ahora no, ahora el nuevo sistema penal, la prisión preventiva es excepcional. O sea, mucha gente que comete delitos que no sean graves o que no estén en un catálogo establecido por la ley, no van a ir nunca a la cárcel en el proceso. A lo mejor si lo sancionan tal vez, ¿no? Sí. Algo así está el sistema penal. Sí, bueno, como mencionamos al principio, los delitos tienen sus sanciones en particular, ¿no? Su mínimo y su máximo. Para nosotros en el nuevo sistema iniciamos con una fase preliminar donde lo que nos pide el Ministerio Público es que sujetemos a una persona a un procedimiento judicial, que es una etapa que nosotros llamamos de vinculación. Vamos a suponer que el Ministerio Público justifica que hay datos para someter a una persona a un procedimiento judicial, se le somete y a diferencia de lo que era el anterior sistema, donde la persona, una vez que era declarado formalmente preso, pues implicaba eso, ¿no? Que estuviera detenido. Ahora lo que nosotros imponemos son medidas cautelares. Las medidas cautelares es un catálogo que la misma ley procesal establece, donde son 12 medidas diferentes, donde la última es la prisión preventiva. Entonces nosotros, juzgadores de control, actualmente bajo el nuevo sistema, lo que tratamos de hacer, obviamente a petición del Ministerio Público, es analizar el caso en particular para que, viendo las condiciones en sí, se impongan ciertas medidas cautelares de las que están previstas en la ley, que pueden ser desde garantías económicas,
pueden ser que la persona esté sujeta a una vigilancia de alguna autoridad, que la persona esté con alguna restricción de acercarse a la víctima o con alguna restricción de acercarse al domicilio de la víctima, a testigos incluso, pero son mecanismos donde ya la última es la prisión preventiva. Por eso es que luego ahora este nuevo sistema se dice que nadie va a estar detenido, pero eso es una condición que no es real. Si se amerita que la persona deba estar detenido y si el Ministerio Público justifica que hay alguna necesidad de que la persona tenga que estar detenido por la peligrosidad que pueda representar para la víctima o porque también haya riesgo sobre todo de que pueda evadirse la acción de la justicia, pues tendrá que ser detenido. El sistema acusatorio no está peleado con la prisión preventiva siempre y cuando esté bien justificada, y lo importante también, que también el Ministerio Público la solicite, porque ahora sí que en este sistema, si el Ministerio Público no solicita la prisión preventiva, nosotros estamos impedidos para imponerla, salvo que haya delitos que sí son de oficio, que se impone la prisión preventiva sin que la pida el Ministerio Público, que son los que haya violencia, que es lo que se cuida mucho en esto, donde sean homicidios dolosos, sobre todo que son los de mayor impacto, donde ya ahí sí habría una prisión preventiva. Si no, en los demás casos, como pasa también mucho en los delitos culposos, los accidentes viales donde fallece alguna persona, que luego la sociedad dice, bueno, si mató a alguna persona o atropelló a alguna persona, ¿por qué está libre? Básicamente es en ese sentido porque la ley establece que puede estar en libertad enfrentando el proceso. No quiere decir que la libertad sea porque no pasó nada. La libertad es en función de que está en esas condiciones, pero el proceso sigue, y si en determinado momento en el juicio se establece alguna sanción para él, pues habría que cumplir la sanción. Ahora sí, si se determina que no tenga ningún tipo de beneficio o que por la sanción elevada no lo permita, y tendrá que cumplir la pena en prisión, pero el proceso sí lo podrá enfrentar en libertad. Pues sí, o sea, está libre, pero sujeto a proceso, ese es el punto, ¿no? Sí, vamos a suponer el caso aquel famoso, o que pasó hace recientemente, del trenazo en España. Sí. Donde fallecieron muchísimas personas, sí. Más de 100 personas, ¿no? Ajá. Ahí a la persona, al conductor de ese tren, se le impuso una medida cautelar, no de prisión preventiva. Él está en libertad, pero está enfrentando su proceso. Al final le van a tener que imponer una sanción, y si no tiene algún tipo de beneficio que le permita cumplir esa sanción no estando detenido, siempre y cuando sea la primera vez, pues tendrá que enfrentarla en prisión. Y aquí es lo mismo, en el Estado de Nuevo León, si la persona, advertimos, en el caso que es muy común para nosotros, las violencias familiares, que quizás viendo el caso en particular, donde si veamos en sí que la persona tenga que estar detenida porque es muy peligroso, o se pueda ir, pues se tiene que quedar. Hacer una apreciación del juez, como que exactamente, pero ya en cada caso individual tenemos que hacer esa valoración para determinar si se queda detenida o no la persona. La regla es, para nosotros en el sistema acusatorio, que la prisión preventiva sea un último recurso para que la persona no ofrezca este tipo de riesgo hacia la víctima o que se pueda ir de la acción de la justicia. Pero no quiere decir que toda persona, aún y que cometa un robo, no pueda estar detenida. Si comete un robo, vamos a decir simple, pero esté bien justificado por alguna otra manera que pueda evadirse bajo las condiciones que estén en la investigación, pues si se tiene que quedar, aunque sea un delito menor, pues obviamente tendrá que permanecer detenido. Ok. Vamos a hacer diálogos judiciales, vamos a seguir con ese tema de las sanciones o de la prisión preventiva, que es muy importante en el tema que estamos viendo de lo que es un delito. Volvemos con ustedes en un instante más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de lo que es un delito, y también pues esto nos lleva a considerar que hay dos sistemas actualmente en Nuevo León. En México se están implementando los juicios orales, el sistema penal acusatorio, que le llaman, ¿no? Y hemos estado comentando en los dos sistemas porque, bueno, tenemos ahorita una dualidad, ¿no? Tenemos delitos que se manejan en el sistema acusatorio, en el nuevo, y otros en el sistema tradicional, que es el sistema escrito. Y es por eso que estamos introduciendo este punto. Creo que, ¿qué delitos están ahorita, licenciado Pedro, en el sistema acusatorio, básicamente? Bien. Bueno, nosotros, como bien lo menciona, en el Estado hubo una gradualidad, se hizo un estudio para poder definir qué delitos podían iniciar con el sistema acusatorio.
Nosotros iniciamos en el año 2012, donde la mayoría, los de mayor impacto que teníamos en ese momento eran los delitos culposos. Sí. En 2013 se incorporan otro catálogo de delitos, donde el más fuerte que hemos tenido es el de violencia familiar. Actualmente en este año ya se incluyeron los delitos sexuales, 2014, para en 2015 lo que se pretende, conforme al mismo Código Procesal Penal vigente del Estado, ya en 2015 lo que se quiere es que todos los delitos que están inmersos en el Código Penal ya sean materia del nuevo sistema penal acusatorio. Ya hablaríamos solamente del sistema penal acusatorio y el tradicional pues solamente se quedaría para los asuntos que se quedaran pendientes de resolverse, ¿no? Imagino. Y sobre todo las órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. Okay. Acuérdese que tenemos en el archivo 100 o 200 órdenes de aprehensión. La gente que anda por ahí. Que prescribe en el año, yo tengo uno que prescribe en el año 2052, 2054. Entonces, en ese tiempo tiene que haber un juez tradicional para darle seguimiento a eso, porque acuérdense que tenemos 48 horas para tomar la declaración preparatoria y 72 para resolver. Entonces, si no encuentras el expediente o no está el juez o X, entonces lo van a tener que soltar después de 30 años de andarlo buscando, lo vas a soltar, sí. Pues porque hay delitos que ya no prescriben, claro. Están ya libres, entonces sí. Y entre los que más tenemos nosotros ahorita, pues son el secuestro, que estamos auxiliando a la federal, el homicidio, el equiparable al robo, que son las personas que andan arriba de un vehículo robado, a sabiendas que es robado, claro. Que son los que más, robos de tiendas de conveniencia, robos con violencia, con tiendas de conveniencia, que esos son, por lo general, son penas, vamos a hablar, mínimas, porque por lo general lo hacen jóvenes entre 20 y 25 años, y pues es la primera vez que delinquen, entonces el gobierno del Estado ha tratado de ponerles cerca de la pena mínima para darles una segunda oportunidad a la gente, así como se está dando el auxilio en la de adicciones. Nosotros también tratamos de que la gente logre su libertad, claro. Y que vea que la familia se acerca a nosotros para el momento dado, vean cuáles son las consecuencias si siguen con esa conducta. Ya una segunda ocasión tendrás que cumplir la pena anterior más la nueva. Entonces sí es problemático. Muy bien, vamos a seguir viendo lo de los delitos. Tenemos también que los delitos o las conductas que la gente para realizar un delito se hacen muchas veces rápidas, no robo. Sí. Sí, y hay otras que de repente el delito se mantiene días. Uno de esos que sucede de repente, o que mucha gente tiene miedo, con todo lo tiene miedo, al secuestro express, ¿verdad? Que te traen ahí. Pues, ¿Cómo se identifican esos delitos? Mire, hay delitos instantáneos, permanentes y continuados. El instantáneo es el que en un momento dado tú cometes el delito y se acaba. O sea, la conducta ya se terminó y se acaba. Pero el permanente, ¿cuál es el que nos podríamos poner un ejemplo clásico ahorita? En los secuestros. ¿Por qué? Porque lo detienes, pides el rescate, lo tienes detenido una semana, 10 días, 15, y ya lo sueltas. Ese es un delito permanente. Y el continuado es un delito que se da por lo general en los bancos, en las tiendas, de trabajadores de la misma empresa que empiezan a llevarse mercancía, a sustraer dinero, a sustraer esto, y lo están haciendo continuamente hasta que la empresa hace su auditoría, se da cuenta de que esta persona desde hace 2 años nos está robando 1,000 pesos diarios o 500 o lo que sea. Mercancía, entonces ya se da un delito continuado. Estas son las 3 conductas que se pueden aplicar a los delitos. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, trabaja yo en un almacén, digamos, de medicinas, y un día me llevo una medicina, y otro día me llevo otra, y así cada día me llevo una medicina hasta que se llegue, es un delito continuado. Porque pero es un solo delito, no es un robo por cada ocasión. No, se le come todo el monto. Se toma en cuenta total, todo el monto total. Sigue siendo un solo delito, pero con todo ese monto. Todo el monto. No me hacen un expediente por cada robo diario. No, ahí aplicamos el monto total. Acuérdense que la ley establece mínimos y máximos. Por ejemplo, si pasa ahorita anda por 50,000 pesos, 60,000 pesos. Si pasa de 60,000 pesos por ahí, es de 5 a 15 años de prisión. Si no llega a eso, pero pasa de 15,000 o 18,000, es otra pena. Y si no llega a esa cantidad, es una pena más mínima, de 6 meses a 3 años de prisión. Entonces, en este caso, tendría que ver el monto total
y de ahí solicitarle al juez la penalidad más mayor. Ok. En los delitos permanentes comúnmente, también estamos hablando de un delito, pero puede haber ciertas como eso del secuestro, porque muchas veces andan moviendo a la gente del lugar y todo eso, ¿no? Sí, no, eso no implica que no sea permanente. El hecho de que la persona está secuestrada y que no tiene derecho a su libertad. Entonces Sí. ahí sí sería permanente, aunque lo pongas aquí, lo lleves a Cadereyta, lo lleves a San Nicolás. O sea, él está secuestrado o está privado de su libertad. Sí. Yo creo que lo común son los delitos instantáneos, ¿no? Estos delitos que se cometen de uno vez. Por lo general esos son los más... Y los robos, por ejemplo. Los más clásicos, o sea que entran y pasan, se llevan, hacen su atraco y se van. O a las casas de habitación, que se meten, sacan la televisión, sacan esto y se van. Y ya no vuelven. Sí. Uno de los puntos importantes aquí también es ver la responsabilidad de las personas, porque me ha tocado también conocer personas que de repente dicen, oye, es un muchacho andaba con unos amigos, los amigos roban y como él andaba ahí en la bola también lo metieron, ¿verdad? ¿Cómo cuando son robos de varias personas o delitos que están varias personas, ustedes diferencian quién comete tal o cual cosa o todos van en la bola ahí? Bueno, ahí el Código Penal también establece reglas para eso. Normalmente nosotros en el artículo, es el artículo 39 del Código Penal vigente del Estado, se establece lo que son las formas de autoría. Ajá. No solamente la persona que pueda robar en sí o tomar el objeto en sí es responsable, sino también la persona que en su momento está afuera de la casa auxiliando a que no pase nadie, pues también sería sancionable. O la persona que después de que se apuedan las cosas está también en un vehículo y también participa de alguna manera en llevar a esas personas que robaron, si está demostrado que tenía conocimiento de ello, pues también tendría que ser responsable. Ahí, obviamente, estos aspectos para la autoridad judicial tendríamos que ser muy cuidadosos en establecer qué tipo de conducta llevaron. No nada más es el que roba, también es el que auxilia, el que coopera, ya sea previamente, es el posteriormente. viejo dicho de que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Así es. Y esa es la cuestión de que si anda en la bola, por decirlo así, pues tendría que justificarse que tenía conocimiento que iban a robar. Su participación pudiera ser diversa entre sí de ellos, pero si se advierte o se demuestra que todos intervinieron, pues todos tendrían que ser responsables de ese hecho. Vaya. De ese delito. Así Muy es. bien, vamos a hacer otro corte más aquí en Diálogos Judiciales y le queremos recordar que tenemos para usted nuestras páginas sociales, de nueva cuenta en Facebook con el usuario Poder Judicial del Estado de Nuevo León, o en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL. En cualquiera de los dos sitios puede contactarnos, puede interactuar con nosotros, hacernos consultas de orientación jurídica, no asesorías, pero sí orientaciones para que usted obtenga una respuesta a alguna problemática que se le haya presentado, o bien va a hacernos sugerencias o comentarios o dudas que tenga sobre lo que hacemos en nuestra institución. También le recordamos que tenemos la página electrónica www.pjenl.gov.mx o en cualquier buscador ponga usted el Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esa página con la importante información que tenemos para usted. Volvemos un instante con ustedes. Seguimos aquí en Diálogos Judiciales, le agradecemos mucho que continúe con nosotros. Estamos hablando de lo que es el delito, desafortunadamente es el último corte y tenemos poco tiempo, pero pues, quedan muchas cosas por hablar de este concepto tan amplio que pues, realmente nos protege la concepción, la creación de los delitos, protege a la sociedad de que no se cometan conductas, licenciado, que pues son perjudiciales para todos, ¿verdad? Muchas veces se nos dice, sobre todo en la clase de Derecho Penal, que cuando se sanciona a un delito, no solamente se protege a la víctima, sino a toda la sociedad de que ya no se cometan esos casos o no sean recurrentes, ¿no? Exactamente. Pero para culminar con ese tema, me gustaría mucho hablar, licenciado, de aquellas personas que no pueden ser sancionadas porque a lo mejor tienen alguna incapacidad, ¿no? Eso también es algo importante. Bueno, cuando a alguna persona se le llama que no tiene capacidad mental o tiene cuestiones diferentes, se le llama inimputable. Es una persona que comete un delito sin tener conocimiento de que es un delito. Por ejemplo, quiebra un vidrio o se roba algo. Pero no es de ignorancia propiamente, tendría que tener una afectación mental. Sí, no, bueno, ahí nos vamos al procedimiento.
El procedimiento, el código nos maneja un procedimiento especial. La primera etapa, son 2 etapas, la primera etapa es para ver si esta persona médicamente no tiene capacidad para razonar, ¿verdad? Y entonces si él está clínicamente demostrado que él tiene problemas mentales, entonces ya vamos a la segunda etapa, que vamos a sancionar nomás el delito. Pero este tipo de sanción son medidas curativas. Le damos un tratamiento como medida curativa. No es que vaya a pasar en la cárcel 5 años o 7 años, no. Tratamos de que él vaya con las medidas curativas necesarias para mejorar su estado de salud, o que sus familiares vayan y se encarguen de ellos. Esto ya no se llama sanción, sino medidas de medidas curativas del restablecimiento. Ok. Y van entendientes a que esa persona, pues a lo mejor si es muy violenta por esa misma discapacidad, pues tratar de protegerlo a él y a las demás personas. El último recurso que tenemos es ponerlo en el penal del Estado, en el departamento psiquiátrico, porque si es muy agresivo, pues entonces va a estar ahí hasta que ya se tranquilice y le den los medicamentos necesarios para que pueda volver a convivir con la sociedad. Bueno, ¿y las personas que tendrían obligación de cuidar a esas personas reciben una sanción o algún tipo de...? No hay una sanción determinada o que fija para las familiares de estas personas. Lo que pasa es que muchas veces se cansan de estar cuidando a una persona agresiva y así, y pues que sea lo que Dios quiera, lo sueltan, pero ¿verdad? pues pero en perjuicio de la sociedad. Claro. Estamos tratando de que le den el tratamiento adecuado. Muy bien, el tema de las personas inimputables es un tema también algo polémico, porque la persona te puede hacerse pasar, ¿no?, por una persona que no tiene capacidad mental, y es por eso la primera etapa. La primera etapa, los médicos que nosotros ponemos como peritos nos informan si efectivamente esta persona está detenida y esta persona tiene capacidades mentales diferentes, ¿verdad? Entonces ahí sí, ya nos dictamos una sentencia donde se justifica con el dicho de 2 o 3 peritos que el señor tiene problemas mentales. Muy bien, bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado aquí en este programa de Diálogos Judiciales. El tema es muy bonito, es un tema muy amplio, un tema que todos debemos de conocer. Licenciado Pedro, pues una recomendación para las personas en torno a esto del derecho penal. Yo creo que es bueno que todos conozcamos este nuevo sistema que están implementando ahora, ¿no? Sí, bueno, cualquier persona puede tener acceso en la página del mismo Poder Judicial del Estado. Hay un apartado donde se establecen las leyes que tiene el Estado, está el Código Penal. Yo creo que ahora cualquier persona que tenga acceso a Internet puede ingresar, descargar el Código Penal, darle una leída, es como una especie de cultura general, ¿no? Ver qué conductas se definen ahí como delitos, ver las posibles sanciones, sobre todo para que también puedan comprender de alguna otra manera, ¿no?, el por qué unas sanciones son de tal o cual forma en base a lo que se establece en la misma ley, ¿no? Muchas gracias. Pero nosotros, por nuestra parte, el sistema acusatorio, sí, lo que queremos también es privilegiar o que se entienda que lo que se busca con nosotros es dar mucha difusión a las salidas alternas, que lo que buscan aquí es que se encuentre satisfecha la reparación de daño para la víctima y que sin que estas causas avancen a un juicio. Es decir, se busca mucho que se solucione el problema anticipadamente al juicio. Muy bien, muchas gracias, pero licenciado José Luis, pues una recomendación que la gente trate de tener una conducta aceptable, ¿no?, y trate de evitar caer en esas cuestiones. No, pues que traten de no hacer una conducta punible, que el gobierno lo maneje como un delito y una pena, tratar de llevársela en paz, ya que la vida es muy bonita como para estar, lo más preciado de la vida es la libertad, y qué necesidad hay de estar en la cárcel si puedes vivir tranquilamente. Claro, bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho al licenciado José Luis Garza Leal, juez segundo penal del segundo distrito judicial, por habernos acompañado. Muchas gracias, licenciado. Gracias por su al licenciado invitación. Pedro Cisneros Santillán, juez de control de la región oriente y en el nuevo sistema acusatorio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.